Nos hemos quedado en el pasado y no hemos evolucionado. Seguimos en la misma. Seguimos teniendo a un candidato que llegó a ser presidente como el señor Pedro Castillo, donde ahora está preso. Preso por no respetar la Constitución. Preso por no tener sentido común. Tenemos a otro personaje como es Alejandro Toledo, donde está preso por corrupto, por haber recibido más de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht. Hola, soy Germain y hoy voy a hablarles sobre un tema que es trascendental y que día a día nos afecta, que es la crisis institucional del país. Una crisis en un tema amplio, ¿no? Que no solamente afecta o abarca al tema político, sino a la sociedad, a la cultura. En una crisis de valores que estamos pasando en nuestra nación. Considero de que el Perú a lo largo de sus años ha atravesado o ha pasado por momentos muy difíciles. Sin embargo, en los últimos acontecimientos que han habido acá en el norte de Piura y en el Perú, como muertes a diario por sicariatos o extorsiones, me llega a pensar qué está pasando en nuestra sociedad. ¿Por qué hemos permitido o por qué las autoridades han hecho de que en menos de 20 años hemos tenido un número de presidentes que han sido investigados y la mayoría de ellos han estado en la cárcel? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que no podemos identificar? Debemos de evolucionar. Nosotros, los seres humanos, estamos llamados a evolucionar en positivo. Yo exhorto a todos nosotros, y me incluyo, a los más de 34 millones de peruanos, a los jóvenes estudiantes, de que no solamente se dediquen a estudiar una carrera con el fin de obtener un trabajo, sino de contribuir con su país. Yo siempre pongo como ejemplo a Japón y otros países que quedaron en la miseria después de la Segunda Guerra Mundial, como es Japón. Japón en la Segunda Guerra Mundial quedó en la miseria total, destruida totalmente. Eso lo sabemos. Japón solamente tenía dos cosas: tenía agua y tenía japoneses. Ellos decidieron estudiar, acumular conocimiento y bueno, tan solo después de la Segunda Guerra Mundial les bastó 20 a 30 años para convertirse en un país de primer mundo, una potencia. Ni qué decir de Alemania y otros países que fueron totalmente destruidos. Y nosotros, que no hemos tenido una guerra en esa magnitud, hemos tenido otro tipo de guerras como Sendero Luminoso, MRTA, organizaciones criminales que nos han hecho mucho daño y que han matado más de 25.000 peruanos. Sí, pero nos hemos quedado, eso fue hace más de 30 años o más. Nos hemos quedado en el pasado y no hemos evolucionado. Seguimos en la misma. Seguimos teniendo a un candidato que llegó a ser presidente como el señor Pedro Castillo, donde ahora está preso. Preso por no respetar la Constitución. Preso por no tener sentido común. Tenemos a otro personaje como es Alejandro Toledo, donde está preso por corrupto, por haber recibido más de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht. Hemos tenido a un señor Pedro Pablo Kuczynski que ha estado investigado y ha tenido arresto domiciliario. Hemos tenido a un señor Alan García, donde por las investigaciones y por la presión del Ministerio Público y porque él sentía de que era una gran probabilidad de que iba a ser dirigido a una carceleta o un penal, decidió el suicidio. Tenemos personajes como Alberto Fujimori, que fue sentenciado por delitos de corrupción, delitos muy fuertes, delitos de lesa humanidad. Entonces yo me pregunto a la sociedad, porque también tenemos nosotros un papel, tenemos un trabajo por hacer, que debemos de reflexionar como sociedad. Debemos de reflexionar
como persona. El Perú es rico en todo, dice. Las estadísticas nos demuestran de que somos grandes exportadores de fruta, de oro, de mineral, pero nos quedamos como materia prima. Simplemente no somos un país industrializado. ¿De qué vale que vendamos fresas si no podemos hacer un boutique de fresas para poder vender eso? El país también como Arabia Saudita, que tienen mucho petróleo, ellos saben muy bien que en 20 años ya el negocio del petróleo no va a ser tan interesante para ellos. Y desde ahora han invertido miles de millones de dólares en lo que es turismo, en hacer hoteles no de 5, sino de 7 estrellas. Esos campos áridos de arena ahora son campos verdes de agricultura, donde han utilizado la tecnología, porque saben que el petróleo de aquí a unos corto, mediano plazo ya no será un negocio para ellos rentable. El Perú le falta liderazgo, le falta todo, pero ¿quién nos va a rescatar de esta situación? Nosotros como peruanos, en la mayoría, salen de nuestro país con el fin de buscar un bienestar para su familia. Y vemos día a día muertes de un familiar, de un amigo, de un vecino, que por 10 soles o por 100 soles simplemente los matan. Ahora ni en nuestras casas estamos a salvo. Entonces, este tema de la crisis institucional abarca no solamente a los políticos, que dicho sea de paso, son personas que simplemente van con un fin en su mayoría de ellos, que es el enriquecimiento. No utilizan la política como medio para poder ayudar a miles de personas. No. Simplemente ellos quieren llegar a ser congresistas, alcaldes, gobiernos regionales, a la presidencia, con el fin de enriquecerse. Y tenemos ejemplos claros que ya los he mencionado hace un momento. Señores y señoras, es el momento de que nosotros nos pongamos a pensar qué valores hemos perdido en los últimos años como sociedad, qué valores hemos permitido de que la corrupción ya se normalice, de que el joven o el señor sea comprensible de que tiene que abonar para que uno de sus familiares ingrese a unas instituciones. Y ya saben a qué me refiero. Entonces yo sigo preguntándome qué es, hasta dónde va a llegar esta situación. Considero de que existen zonas donde la presencia del Estado es cero. Por eso es que ha ganado el ex candidato y ganó a la presidencia el señor Pedro Castillo. Porque esas zonas donde no hay presencia del Estado simplemente están cansadas, están hartas de que sus autoridades no inviertan en ellos, en carreteras, en colegios. Estamos cansados de que sus autoridades simplemente les den la espalda. Por eso es que Sendero Luminoso en los años 70, 80 aprovecharon el desamor, el descontento de esas personas con el fin de llamarlos, convocarlos para sus fines, no tan buenos. Yo he querido conversarles sobre la crisis institucional que el Congreso, digamos, en los últimos años, 15 o 20 años, ha sido el que ha gobernado. No ha sido el Poder Ejecutivo que ha gobernado, sino el Congreso. En vez de que el Congreso se ponga a trabajar con el Poder Ejecutivo, con las otras instituciones, para el bienestar, ya que nosotros merecemos, porque nuestra Constitución nos dice eso, nos da ese privilegio, que ellos están con una obligación de cumplir, pero no lo hacen. He querido hablarles sobre ese tema y espero verlos el próximo domingo a las 7 de la noche. Y recuerden vernos en todos nuestros canales de redes sociales. Cuídense mucho. Hasta luego.